Creed en sus profetas. Lunes 5 de julio 2021. Lucas 24. Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que, estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea. Como dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que dijeron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo, y las demás mujeres que estaban con ella. Pero sus palabras les parecían a ellos locura, y no las creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró adentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa asombrado de lo que había sucedido. Jesús en el camino a Emaús. He aquí el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que, mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo: ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante triste, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que él estaba vivo. Algunos de los muertos fueron al sepulcro, y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían sucedido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Jesús se aparece a los apóstoles. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean,
pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos aún no lo creían por el gozo que tenían, y porque estaban asombrados, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Jesús asciende al cielo. Entonces Él los llevó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que al bendecirlos, se fue de ellos, y era llevado arriba al cielo. Después de haberlo adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo, y se hallaban continuamente en el templo, bendiciendo a Dios. La oración, capítulo 13. Hombres y mujeres de oración. La súplica de Ezequías en favor de Judá y del honor de su gobernante supremo armonizaba con el propósito de Dios. Salomón, en la oración que elevó al dedicar el templo, había rogado al Señor que sostuviese la causa de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Primera de Reyes 8:59 y 60. Y el Señor iba a manifestar especialmente su favor cuando, en tiempos de guerra o de opresión por algún ejército, los príncipes de Israel entrasen en la casa de oración para rogar que se los librase. Primera de Reyes 8:33 y 34. No se dejó a Ezequías sin esperanza. Isaías le mandó palabra diciendo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel, lo que me rogaste acerca de Sennacherib rey de Asiria, he oído. Ezequías sanado en respuesta a la oración. Desde los días de David, no había gobernado un rey que hubiese hecho esfuerzos tan extraordinarios para edificar el reino de Dios en un tiempo de apostasía y desánimo como Ezequías. El gobernante moribundo había servido fielmente a Dios y había hecho mucho para fortalecer la confianza del pueblo en Jehová como su gobernante supremo, y al igual que David, ahora podía decir: Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. No me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Salmos 82, 2 y 3, 71, 5 al 18. Aquel cuyas misericordias nunca decaen, escuchó la oración de su siervo. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Segunda de Reyes 20, 4 al 6. Daniel oró a Dios, sin ensalzarse a sí mismo ni pretender bondad alguna. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz. No pongas dilación por amor a ti mismo, Dios mío. Esto es lo que Santiago llama la oración eficaz y ferviente. De Cristo se dice: estando en agonía oraba más intensamente. ¿Qué contraste presentan con esta intercesión de la majestad celestial
las débiles y tibias oraciones que se ofrecen a Dios. Muchos se conforman con el servicio de los labios, y pocos tienen un anhelo sincero, ferviente y afectuoso por Dios, constante en la oración a pesar de la persecución. ¿Cesó Daniel de orar por causa de este decreto? No, ese era precisamente el momento en que más debía orar. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Daniel no procuró esconder su lealtad a Dios, no oró en su corazón, sino que con su voz y un tono alto, con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, ofreció sus peticiones al Señor. Entonces sus enemigos se quejaron al rey, y Daniel fue echado al foso de los leones. Pero el Hijo de Dios estuvo allí. El ángel del Señor acampó en derredor del siervo del Señor, y el rey vino a la mañana siguiente y llamó: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Daniel 6:20 al 22. No le había ocurrido mal alguno, y magnificó al Señor y Dios del cielo. Daniel oraba con humildad, dispuesto a aceptar la voluntad divina. Al acercarse el tiempo de la terminación de los 70 años de cautiverio, Daniel se aplicó en gran manera al estudio de las profecías de Jeremías. Él vio que se acercaba el tiempo en que Dios daría a su pueblo escogido otra prueba, y con ayuno, humillación y oración, importunaba al Dios del cielo con estas palabras: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel 9:4 al 6. Daniel no proclama su propia fidelidad ante el Señor. En lugar de pretender ser puro y santo, este honrado profeta se identifica humildemente con el Israel verdaderamente pecaminoso. La sabiduría que Dios le había impartido era tan superior a la sabiduría de los grandes hombres del mundo, como la luz del sol que brilla en los cielos al mediodía es más brillante que la más débil estrella. Y sin embargo, ponderad la oración que sale de los labios de este hombre tan altamente favorecido del cielo. Con profunda humillación, con lágrimas y una entrega de corazón, ruega por sí mismo y por su pueblo. Abre su alma delante de Dios, confesando su propia falta de mérito y reconociendo la grandeza y la majestad del Señor. Qué sinceridad y qué fervor caracterizaron su súplica. La mano de fe se halla extendida hacia arriba para asirse de las promesas del Altísimo que nunca fallan. Su alma lucha en agonía y tiene la evidencia de que su oración es escuchada. Sabe que la victoria le pertenece. Si como pueblo nosotros oráramos como Daniel y lucháramos como él luchó, humillando nuestras almas delante de Dios, veríamos respuestas tan maravillosas a nuestras peticiones como las que le fueron concedidas a Daniel. Oíd cómo presenta su caso ante la corte del cielo.